Me llamo Alessandro. Tengo 89 años, y si me vieras caminando por las calles de Turín, probablemente solo verías a un anciano más, de pasos lentos, con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo encogido y una mirada que parece perderse en el horizonte de los Alpes. Pero déjame decirte algo que aprendí después de casi 9 décadas en este mundo. Las apariencias son el disfraz más efectivo que existe, porque detrás de esta fragilidad física, detrás de estos ojos cansados y estas manos temblorosas, cargo una historia que me ha perseguido durante 40 años. Una historia de hielo, de orgullo, de pérdida, y al final, de un milagro que desafía toda la lógica que gobernó mi vida entera. Durante la mayor parte de mi existencia, fui un hombre de números, un ingeniero de sistemas, de esos que piensan que el mundo entero puede reducirse a una serie de algoritmos, de códigos binarios, de ceros y unos. Pasé décadas diseñando sistemas informáticos para empresas en Turín y Milán, construyendo redes de datos, programando soluciones para problemas que yo consideraba los únicos realmente importantes. La vida para mí era una sucesión ordenada de entradas y salidas, de causas y efectos predecibles. Todo tenía que funcionar como un servidor bien configurado, eficiente, frío, sin espacio para el error o la emoción. El problema es que apliqué esa misma filosofía a mi familia, a mi esposa, que en paz descanse, y especialmente a mi hijo Luca. Desde que Luca era pequeño, yo intenté programarlo como si fuera uno de mis sistemas. Cada decisión suya tenía que pasar por mi aprobación. Cada elección tenía que ser optimizada según mis parámetros. Estudios, carrera, amistades, incluso sus pasatiempos. Yo creía que lo estaba preparando para el éxito, que le estaba dando las herramientas para no cometer los errores que yo había cometido en mi juventud. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era construir una prisión de expectativas imposibles. Luca quería estudiar música. Tocaba el piano de una manera que ahora que miro atrás era casi celestial, pero yo no podía ver eso. Para mí, la música era un hobby, no una carrera. Le decía que estudiara ingeniería como yo, que asegurara su futuro con algo sólido, algo medible. Cada vez que él intentaba hablarme de sus sueños, yo lo interrumpía con estadísticas sobre empleabilidad, con gráficos sobre ingresos proyectados. Lo trataba como un problema a resolver, no como un ser humano con su propia alma. La ruptura final llegó cuando Luca tenía 23 años. Había conseguido una audición para un conservatorio en Milán, algo que significaba el mundo para él. Yo me opuse de manera tan tajante, con tanta frialdad, que todavía puedo sentir el peso de esas palabras en mi lengua. Le dije que estaba desperdiciando su vida, que era un soñador irresponsable, que jamás llegaría a nada siguiendo ese camino. Le dije que mientras viviera bajo mi techo, seguiría mis reglas. Le dije, y esto es lo que me ha atormentado cada noche desde entonces, que si elegía la música, estaba eligiendo fracasar. Luca me miró ese día con una expresión que nunca había visto antes. No era rabia, no era rebeldía. Era algo mucho peor. Era decepción total. Era rendición. Subió a su habitación, hizo una maleta con lo esencial y bajó las escaleras por última vez. Antes de salir por la puerta, me dijo algo que quedó grabado en mi memoria como un archivo corrupto que no puedo borrar. Me dijo que había pasado toda su vida intentando ganar mi aprobación, que había intentado ser el hijo que yo quería en lugar del hijo que él era, y que ahora entendía que nunca sería suficiente para mí, porque yo no buscaba un hijo, buscaba un clon de mi propia arrogancia. Me prometió que no volvería, que necesitaba encontrar un lugar donde pudiera respirar sin mi control obsesivo, y salió por esa puerta sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, de pie en el salón, rodeado de mis libros de ingeniería y mis diplomas en la pared, y no sentí nada. O mejor dicho, no me permití sentir nada. Me convencí de que él volvería, de que era solo un berrinche juvenil, de que la realidad del mundo le enseñaría que yo tenía razón. Seguí con mi vida, con mi trabajo, con mi rutina. Los días pasaban y yo esperaba su llamada, su disculpa, su reconocimiento de que yo había tenido razón todo el tiempo. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que mi esposa intentaba hacerme entender la gravedad de lo que había pasado, pero yo seguía siendo un bloque de hielo.
3 meses en los que yo dormía bien porque mi conciencia estaba anestesiada por la certeza de mi propia lógica. 3 meses hasta que sonó el teléfono una tarde de noviembre. Era la policía de Milán. Había habido un accidente en la autopista. Un camión había perdido el control en una curva cerca de Novara. Luca conducía de regreso de una entrevista de trabajo, uno de esos empleos temporales con los que estaba sobreviviendo mientras perseguía su sueño musical. El impacto fue instantáneo. No sufrió, me dijeron, como si eso pudiera ser un consuelo. Recuerdo que colgué el teléfono y me senté en mi escritorio. Mi esposa lloraba a mi lado, pero yo me quedé mirando la pantalla de mi computadora, viendo líneas de código que de repente no tenían ningún sentido. Fui al funeral como un autómata. Vi el ataúd bajar a la tierra. Escuché los sollozos de los amigos de Luca, esos mismos amigos que yo consideraba una mala influencia. Vi a una chica joven, seguramente alguien que él había estado conociendo, llorar como si hubiera perdido el amor de su vida. Y yo no derramé ni una lágrima. No porque no sintiera nada, sino porque había construido un sistema de defensa tan perfecto alrededor de mi corazón que ni la muerte de mi propio hijo podía penetrarlo. Pero hay una diferencia entre no sentir y reprimir. Y lo que yo estaba haciendo era reprimir con una fuerza que eventualmente colapsaría todo mi ser. Los días siguientes al funeral empecé a desmoronarme. No de manera visible, no de manera que nadie pudiera ver, sino internamente, como un servidor que se va degradando bit a bit hasta que finalmente se apaga. Seguía yendo al trabajo, seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero era como si mi alma hubiera sido formateada y no quedara nada dentro. El verdadero antagonista de mi historia no era la muerte de Luca, era mi orgullo. Era esa parte de mí que incluso después de enterrar a mi hijo, incluso después de perder la oportunidad de decirle que lo amaba, de pedirle perdón, seguía insistiendo en que yo había tenido razón, que él había sido el equivocado, que si hubiera escuchado mis consejos, todavía estaría vivo. Mi mente construyó una narrativa en la que yo era la víctima de su terquedad, y esa narrativa se convirtió en mi prisión. Mi esposa falleció 5 años después, y yo creo que fue de tristeza acumulada. Ella nunca me perdonó por cómo había tratado a Luca, y yo nunca le permití que me ayudara a procesar mi propia culpa. Quedé solo en ese apartamento de Turín, rodeado de memorias que yo había intentado borrar, pero que seguían ahí, como archivos fantasma en un disco duro. Los años pasaban y yo me convertía en una sombra de lo que alguna vez había sido. Me jubilé, dejé de ver a mis colegas, me aislé del mundo. Mi única compañía eran mis rutinas mecánicas. Café por la mañana, caminar hasta la plaza, comprar el periódico, regresar a casa, ver las noticias, dormir, repetir. Pasaron décadas así. 40 años para ser exacto. 40 años en los que cada noche, antes de dormir, pensaba en Luca, en su rostro cuando bajó esas escaleras por última vez, en las palabras que nunca le dije, en el perdón que nunca pedí. Pero incluso después de 40 años, mi orgullo seguía siendo más fuerte que mi arrepentimiento. Me había acostumbrado tanto al dolor que se había convertido en parte de mi identidad. Era Alessandro el ingeniero, Alessandro el viudo, Alessandro el padre que perdió a su hijo. Esa era mi marca, mi código fuente, y yo no sabía cómo reescribirme. Antes de continuar, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. Fue en el otoño de 2025, cuando mi vida, o lo que quedaba de ella, tomó un giro completamente inesperado. Mi sobrina Chiara, la hija de mi hermana menor, vino a visitarme desde Roma. Chiara siempre había sido una joven llena de vida y fe, todo lo contrario a mí. Ella era de esas personas que ven milagros en cada rincón, que hablan de ángeles y santos con la misma naturalidad con la que yo hablaba de procesadores y algoritmos. Normalmente, sus visitas me resultaban agotadoras porque insistía en llevarme a misas, a retiros espirituales, a lugares que para mí no tenían ningún significado. Yo toleraba sus intentos porque era familia,
pero nunca me involucré realmente. Esa vez Kiara llegó con una propuesta diferente. Me dijo que quería llevarme a Asís, a conocer el santuario de un joven beato del que todos hablaban. Un chico que había muerto muy joven, a los 15 años, y que había sido una especie de genio de la informática. Me habló de Carlo Acutis con un entusiasmo que me resultaba casi molesto. Me contó que este joven había usado Internet para difundir la fe, que había catalogado milagros eucarísticos, que era considerado el patrono de los programadores y de la juventud digital. Yo escuchaba con el mismo interés que escucharía un informe del tiempo en un idioma que no entiendo. Le dije que no me interesaba, que no creía en santos ni en milagros, que para mí todo eso era superstición de gente que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Pero Kiara es persistente, y finalmente cedí solo para que dejara de insistir. Además, Asís no estaba tan lejos, y pensé que al menos podría caminar un poco, salir de mi apartamento claustrofóbico por unos días. No tenía ninguna expectativa espiritual. Para mí, era simplemente un viaje turístico con mi sobrina. Llegamos a Asís en un día frío de octubre. El cielo estaba gris, amenazando con lluvia, y las calles empedradas de esa ciudad medieval me parecían traicioneras para mis piernas viejas. Kiara me llevó directamente al santuario de la Desposición, donde estaba el cuerpo de Carlo Acutis. Había una fila larga de peregrinos, muchos de ellos jóvenes con mochilas y teléfonos en la mano, y yo me sentía completamente fuera de lugar. Resmungaba internamente, pensando en lo ridículo que era esto, en cómo la gente perdía su tiempo en este tipo de devociones, cuando podrían estar haciendo algo productivo con sus vidas. Cuando finalmente entramos al santuario, vi el túmulo donde descansaba el cuerpo de Carlo. Había flores frescas, velas encendidas y una atmósfera de reverencia que me resultaba asfixiante. Kiara se arrodilló y comenzó a rezar con una intensidad que me incomodaba. Yo me quedé de pie, observando a los demás peregrinos, sintiendo solo cansancio y una profunda desconexión. No sentía nada especial, ninguna presencia divina, ninguna paz interior. Solo quería salir de ahí y buscar un café caliente. Después de unos minutos, le dije a Kiara que iba a salir a tomar aire. Ella asintió, absorta en sus oraciones, y yo caminé hacia la salida del santuario. Afuera había un pequeño patio con algunos bancos de piedra y decidí sentarme un momento a descansar mis rodillas. Hacía frío y me arrebujé en mi abrigo, mirando las nubes grises que se movían sobre las colinas de Umbría. Fue entonces cuando lo vi. Había un joven sentado en el banco de al lado, a pocos metros de mí. No lo había visto llegar, y eso me extrañó, porque normalmente soy muy consciente de mi entorno. El chico tendría unos 15 o 16 años, llevaba un moletón deportivo azul marino y unos jeans gastados. Lo más curioso era que tenía un laptop en sus piernas, uno de esos modelos antiguos que ya no se ven mucho. Estaba tecleando algo, completamente concentrado en la pantalla. Pensé que era solo otro turista, probablemente un estudiante que estaba aprovechando el wifi del santuario para hacer alguna tarea. Pero entonces levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos eran de un color castaño profundo, pero lo que me impactó no fue el color, sino la intensidad de su mirada. Era como si pudiera ver a través de mí, como si estuviera leyendo mi código fuente completo en una fracción de segundo. Sonrió, y esa sonrisa tenía algo que no puedo describir fácilmente. Era cálida pero también desafiante, comprensiva pero también un poco traviesa. Entonces, algo completamente imposible sucedió. Sin que yo hubiera dicho una palabra, sin que nos hubiéramos presentado, ese joven pronunció mi nombre. Lo dijo con total naturalidad, como si me conociera de toda la vida. Me dijo que el código que yo había pasado décadas intentando descifrar no estaba en ninguna computadora, no estaba en ningún algoritmo. Me dijo que estaba en algo que yo había olvidado: la reconciliación. Usó exactamente esa palabra, reconciliación, y la manera en que la pronunció hizo que algo dentro de mí temblara. Me quedé completamente helado. Mi primer instinto fue el escepticismo, la desconfianza automática del ingeniero que busca la explicación lógica. Pensé que quizás Kiara le había hablado de mí, que esto era algún tipo de teatro armado para impresionarme.
Pero eso no tenía sentido. Chiara seguía adentro, rezando, y yo había salido solo. Nadie sabía que estaría en ese banco en ese momento exacto. Le pregunté quién era, cómo conocía mi nombre. Mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido, revelando el miedo que estaba sintiendo. Pero el joven no parecía perturbado por mi desconcierto. Simplemente cerró su laptop con un gesto tranquilo y me dijo que se llamaba Carlo. Dijo que yo no debía perder más tiempo con los condicionales, con los hipotéticos que me habían consumido durante décadas. Me dijo que en la próxima Pascua yo entendería algo fundamental, que nada se pierde realmente, que todo puede ser restaurado. Y luego añadió algo que me dejó sin aliento. Me dijo que mi hijo enviaría una señal, que yo debía estar atento. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, antes de que pudiera hacer más preguntas, el joven se levantó del banco y comenzó a caminar hacia la basílica. Lo seguí con la mirada, confundido y alterado, pero había tanta gente circulando por el patio que en cuestión de segundos lo perdí de vista. Desapareció en la multitud como si se hubiera disuelto en el aire. Me levanté del banco, intentando encontrarlo entre los peregrinos, pero era como si nunca hubiera estado ahí. Cuando Chiara salió del santuario y me encontró de pie en medio del patio, con una expresión que según ella me decía parecía de haber visto un fantasma, le conté lo que había pasado. Le describí al chico con el laptop, le repetí lo que me había dicho. Chiara palideció. Me tomó del brazo y me llevó de vuelta al interior del santuario, directamente hacia donde estaban las fotos de Carlo Acutis en vida. Y ahí estaba él, el mismo rostro, la misma sonrisa, el mismo moletón deportivo que había visto en el joven del banco. Carlo Acutis había muerto en 2006, casi 20 años antes de mi visita a Asís. Mi mente de ingeniero entró en cortocircuito. Busqué explicaciones racionales. Alguien disfrazado, un parecido casual, una alucinación producto de mi edad y mis medicamentos. Pero ninguna de esas explicaciones podía justificar que ese joven supiera mi nombre, que conociera mi dolor más profundo, que mencionara a Luca sin que yo le hubiera dicho nada. Chiara lloraba de emoción, convencida de que habíamos presenciado algo milagroso. Yo estaba aterrado, porque si lo que había experimentado era real, entonces todo mi sistema de creencias, toda mi comprensión del universo, estaba equivocado. Regresamos a Turín esa misma tarde. Durante todo el viaje en tren, no pude quitarme de la cabeza la imagen de ese joven en el banco. Tampoco pude olvidar sus palabras sobre la Pascua y la señal de Luca. Era como si hubiera instalado un virus en mi cerebro, un código que no podía desinstalar ni ignorar. Por las noches, me despertaba pensando en ello, repitiendo la conversación en mi mente, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto y que pudiera explicar todo de manera lógica. Los meses siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Por un lado quería creer que lo que había experimentado era real, que había una posibilidad, por mínima que fuera, de que Luca pudiera de alguna manera comunicarse conmigo, de que pudiera encontrar algún tipo de redención. Por otro lado, mi naturaleza escéptica me decía que estaba cayendo en el pensamiento mágico, en la desesperación de un anciano que se aferra a cualquier esperanza por absurda que sea. Me debatía entre estos dos polos, sin encontrar paz en ninguno de ellos. Chiara me llamaba regularmente para saber cómo estaba. Me enviaba artículos sobre Carlo Acutis, sobre otros testimonios de personas que decían haber experimentado su intercesión. Yo los leía con una mezcla de fascinación y resistencia. Parte de mí quería sumergirse en esa fe, en esa certeza de que hay algo más allá de lo que podemos medir y programar. Pero otra parte, la parte que había dominado mi vida durante 89 años, se aferraba a la lógica, al materialismo, a la idea de que solo existe lo que podemos probar científicamente. Llegó el invierno, y con él, mi salud comenzó a deteriorarse. Había tenido problemas cardíacos durante años, controlados con medicamentos, pero en enero de 2026 empecé a experimentar síntomas más severos. Palpitaciones irregulares, dolor en el pecho, fatiga extrema. Mi médico en Turín me derivó a un especialista en Monza, uno de los mejores cardiólogos del norte de Italia. Los estudios revelaron una insuficiencia cardíaca avanzada. Mi corazón, como todo en mi cuerpo, estaba desgastado, cansado, listo para rendirse.
El cardiólogo fue honesto conmigo. Me dijo que a mi edad, con mi historial médico, las opciones de tratamiento eran limitadas. Podían intentar estabilizarme con medicamentos más fuertes, pero eventualmente mi corazón simplemente dejaría de funcionar. Me preguntó si tenía familia, si había cosas que necesitaba resolver antes de que fuera demasiado tarde. Yo le dije que no había nadie, que todo lo que tenía que resolver había quedado sin solución 40 años atrás. Me internaron en el hospital de Monza a finales de febrero. Mi condición empeoraba gradualmente y los médicos hacían lo que podían para mantenerme cómodo. Había días buenos en los que podía sentarme en la cama, leer el periódico, incluso caminar un poco por el pasillo del hospital. Pero también había días malos en los que cada respiración era un esfuerzo, en los que el monitor cardíaco junto a mi cama emitía esos pitidos irregulares que anunciaban que mi tiempo se estaba agotando. Chiara vino a visitarme varias veces. Traía flores, revistas y siempre intentaba hablarme de fe, de esperanza, de ese encuentro en Asís. Me recordaba las palabras de Carlos sobre la Pascua, sobre la señal de Luca. Yo le escuchaba con cariño pero con escepticismo. Le decía que apreciaba su compañía, pero que no creía en milagros de última hora. Le decía que estaba preparado para lo que viniera, que después de casi 9 décadas estaba cansado de luchar. Pero la verdad es que no estaba preparado en absoluto. Cada noche, cuando las enfermeras apagaban las luces y el hospital se quedaba en silencio, yo me enfrentaba al terror real de mi situación. No era miedo a la muerte física, sino miedo a morir sin haber resuelto lo que más importaba. Miedo a cruzar al otro lado, si es que había algún otro lado, cargando todavía el peso de mi orgullo, de mi incapacidad para pedir perdón, de mi fracaso como padre. Miedo a encontrarme con Luca, si es que tal cosa era posible, y no tener nada que decirle, excepto las mismas justificaciones patéticas que me había estado repitiendo durante 40 años. La Pascua de 2026 cayó a finales de marzo. Los días previos sentí que mi condición empeoraba significativamente. Los médicos aumentaron la morfina para controlar el dolor y yo pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de semiconsciencia, flotando entre el sueño y la vigilia. Las enfermeras eran amables. Me hablaban con esa dulzura profesional que reservan para los pacientes terminales. Yo asentía, murmuraba respuestas cuando me preguntaban cómo me sentía, pero en realidad estaba cada vez más desconectado del mundo físico. El sábado santo por la noche, tuve una conversación con uno de los médicos jóvenes que me atendía. Era un chico de unos 30 años, eficiente y compasivo. Me dijo que probablemente no pasaría del fin de semana, que mi corazón estaba demasiado débil para seguir adelante. Me preguntó si quería que llamaran a un sacerdote. Yo negué con la cabeza. Le dije que había pasado toda mi vida sin necesitar intermediarios con Dios, si es que Dios existía, y que no iba a empezar ahora. El médico respetó mi decisión, aunque vi en sus ojos una tristeza que me hizo preguntarme si él veía en mí algo que yo no podía ver en mí mismo. Esa noche me quedé solo en mi habitación de la UTI. Podía escuchar los sonidos del hospital a través de las paredes, el murmullo de las enfermeras en el pasillo, el pitido de otros monitores, el llanto ocasional de algún paciente. Miré el monitor cardíaco junto a mi cama, viendo las ondas irregulares que representaban los latidos fallidos de mi corazón. Era como ver un sistema colapsando en tiempo real, y la parte de ingeniero que quedaba en mí observaba con curiosidad científica mi propia muerte inminente. Pensé en Luca. Pensé en cómo habría sido su vida si yo hubiera sido diferente, si hubiera sido capaz de amarlo por quien era en lugar de intentar moldearlo según mis expectativas. Pensé en todas las conversaciones que nunca tuvimos, en todos los momentos que perdimos. Pensé en su música, en ese piano que tocaba con tanta pasión y que yo desprecié como un pasatiempo inútil. Y por primera vez en 40 años, permití que algo más que el orgullo ocupara mi pecho. Permití que la tristeza real, el arrepentimiento genuino, el amor que siempre había estado ahí, pero que yo había enterrado bajo capas de lógica y control, salieran a la superficie. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por Luca, por mi esposa, por mí mismo. Lloré por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por todas las oportunidades desperdiciadas. Y mientras lloraba,
Mientras mi cuerpo débil se sacudía con sollozos que me costaban un esfuerzo físico tremendo, susurré las palabras que debería haber dicho 40 años atrás. Pedí perdón. No a Dios, no al universo, sino a Luca. Le pedí perdón por haber sido un padre tan terrible, por haber priorizado mi ego sobre su felicidad, por haberlo empujado hacia esa carretera donde encontró su muerte. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, pero que había sido demasiado cobarde, demasiado orgulloso para mostrarlo. Me quedé dormido en algún momento de la madrugada, exhausto por el llanto y por la morfina. El domingo de Pascua amaneció, aunque yo no lo supe hasta mucho después. Estaba tan profundamente dormido que las enfermeras que entraron a chequear mis signos vitales pensaron por un momento que había fallecido durante la noche. Pero mi corazón seguía latiendo, débilmente, tercamente, como si estuviera esperando algo. Fue alrededor de las 4 de la madrugada cuando sucedió. El hospital estaba en su momento de mayor silencio, esa hora en la que incluso los enfermos más inquietos encuentran algo de descanso. Yo estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia, consciente de mi cuerpo pero no del todo presente. Entonces, algo me sacó bruscamente de ese estado. Era una luz azulada, intensa, que de repente inundó mi habitación. Al principio pensé que era el amanecer, o que alguien había encendido las luces del pasillo. Pero cuando abrí los ojos completamente, me di cuenta de que la luz no venía de ninguna fuente externa. Venía del tablet que estaba sobre mi mesa de noche. Ese tablet era un aparato viejo que me habían prestado las enfermeras para que pudiera leer noticias o ver videos si me sentía lo suficientemente bien. Pero llevaba días sin usarlo, y de hecho estaba seguro de que la batería se había agotado completamente varios días atrás. Lo había dejado ahí, apagado y olvidado, junto con mis lentes y un vaso de agua. Pero ahora ese tablet estaba encendido. No solo encendido, sino brillando con una intensidad que no era normal, que no correspondía con las capacidades de su pantalla. La luz azul era tan potente que iluminaba toda la habitación, proyectando sombras extrañas en las paredes blancas. Y lo más extraño de todo era que no escuchaba ningún pitido de encendido, ningún sonido mecánico. Era como si el dispositivo hubiera cobrado vida por voluntad propia. Me incorporé en la cama con dificultad, sintiendo cómo mi corazón protestaba con cada movimiento. Extendí la mano hacia el tablet, medio esperando que desapareciera como una alucinación inducida por la morfina. Pero cuando lo toqué, era sólido, real y caliente, como si hubiera estado funcionando a máxima capacidad durante horas. La pantalla mostraba algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Una carpeta de archivos que yo reconocí inmediatamente. Era una carpeta de mi antiguo computador de trabajo, el que había usado durante años antes de jubilarme. Ese computador había sido destruido en un incendio en mi apartamento en 2015, más de 10 años atrás. Los bomberos me habían dicho que no quedaba nada recuperable, que todo el equipo había quedado completamente calcinado. Y sin embargo, ahí estaba, en la pantalla de ese tablet prestado, la interfaz exacta de mi antiguo sistema operativo, con todos mis archivos organizados en carpetas con los nombres que yo les había puesto. Mi mano temblaba mientras tocaba la pantalla para abrir la carpeta principal. Dentro había documentos de trabajo, proyectos antiguos, archivos que creí perdidos para siempre. Pero en el centro, destacándose entre todos los demás, había un archivo de video que no recordaba haber guardado nunca. El nombre del archivo era simplemente una fecha, el día en que Luca había salido de casa por última vez. Mi pulso se aceleró tanto que el monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos de alarma, pero yo no podía apartar la mirada de ese archivo. Con dedos torpes, toqué el icono para abrirlo. Hubo un momento de carga, la pantalla parpadeó y entonces comenzó a reproducirse el video. Era Luca, mi hijo, pero no como lo recordaba de nuestros últimos días juntos, cuando su rostro estaba marcado por la tensión y la tristeza de nuestra relación rota. En este video, Luca se veía en paz. Estaba en una playa que yo no reconocí, con el mar azul brillando detrás de él. El sol iluminaba su rostro y llevaba una camisa blanca simple que se movía con la brisa marina. Sonreía.
Sonreía de esa manera que solía sonreír cuando era niño, antes de que mi control y mis expectativas borraran esa luz de su rostro. Y entonces habló. O mejor dicho, yo pude escuchar sus palabras, aunque sus labios no se movían en sincronía perfecta con el audio, como si el mensaje estuviera siendo transmitido de alguna manera que trascendía la tecnología normal. Me dijo que me perdonaba. Me dijo que no debía seguir culpándome, que él había encontrado su camino, que estaba en casa. Usó exactamente esa palabra, casa, y la manera en que la pronunció estaba cargada de un significado que iba más allá de cualquier lugar físico. Me dijo que había esperado mucho tiempo para poder enviarme este mensaje, y que Carlo le había ayudado a encontrar la manera de hacerlo llegar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras miraba ese vídeo imposible. Luca se acercó a la cámara, o la cámara se acercó a él, no estoy seguro, y por un momento fue como si pudiera verlo realmente, como si estuviera ahí en la habitación conmigo. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, incluso en los momentos más difíciles de nuestra relación. Me dijo que entendía que yo había hecho lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía, que mi rigidez había venido de mi propio miedo y no de falta de amor. Y luego dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Me dijo que él también me pedía perdón. Perdón por haberse ido de esa manera tan abrupta, por no haber intentado más para que nos entendiéramos, por haber permitido que el orgullo de ambos construyera ese muro entre nosotros. Me dijo que en el lugar donde estaba ahora, había aprendido que el amor es lo único que realmente importa, lo único que trasciende la muerte y el tiempo, lo único que nos hace verdaderamente humanos. El video terminó con Luca alejándose por esa playa, caminando hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. La luz se volvió cada vez más brillante, hasta que fue imposible distinguir su figura. Y entonces la pantalla del tablet se apagó tan súbitamente como se había encendido, dejándome en la oscuridad de la habitación del hospital. Pero no estaba completamente oscuro, porque junto con la visión de Luca, algo más había entrado en esa habitación. Un perfume. El aroma inconfundible de rosas frescas, intenso y dulce, llenó el aire de la UTI, reemplazando el olor habitual de desinfectante y enfermedad. Era tan fuerte, tan real, que por un momento pensé que alguien había traído un arreglo floral masivo a mi habitación. Pero cuando miré alrededor, no había flores. Solo ese perfume imposible, flotando en el aire como una presencia tangible. Y entonces sentí algo que no puedo explicar racionalmente. Algo que desafía toda mi formación como ingeniero y mi comprensión del mundo físico. Sentí una mano en mi hombro. No era la mano ligera y profesional de una enfermera, ni el toque casual de alguien que pasa por ahí. Era una mano firme, cálida, que ejercía una presión reconfortante. Era la misma presión que había sentido aquella tarde en Asís, cuando estaba sentado en el banco de piedra junto a ese joven que resultó ser Carlo Acutis. No me atreví a mirar. Tenía miedo de que si giraba la cabeza, si intentaba ver quién estaba ahí, la presencia desaparecería. Así que me quedé inmóvil, con los ojos fijos en el tablet ahora apagado, sintiendo esa mano en mi hombro, inhalando el perfume de rosas y permitiendo que algo dentro de mí que había estado congelado durante 40 años finalmente se derritiera. Fue en ese momento que miré el monitor cardíaco. Las ondas irregulares y caóticas que habían estado atormentándome durante semanas habían cambiado completamente. Ahora mostraban un ritmo regular, constante, casi perfecto. Era como si alguien hubiera reiniciado mi corazón, como si hubiera instalado un nuevo sistema operativo en ese órgano cansado. El pitido del monitor ya no era errático, sino constante, marcando un ritmo que los cardiólogos después describirían como inexplicable para alguien en mi condición. Me quedé despierto el resto de la noche, temiendo que si me dormía, todo desaparecería, que descubriría que había sido solo un sueño inducido por la morfina. Pero el perfume de rosas persistía, llenando mi habitación, y mi corazón seguía latiendo con esa fuerza renovada que no tenía ninguna explicación médica. Cuando las enfermeras entraron para el chequeo de la mañana, se quedaron atónitas. Una de ellas salió corriendo para llamar al médico, convencida de que había algún error con el monitor. El cardiólogo que me atendía llegó rápidamente,
con expresión de incredulidad. Revisó el monitor, luego me revisó a mí, tomó mi pulso manualmente, escuchó mi corazón con el estetoscopio, hizo que trajeran el equipo de ultrasonido portátil para hacer un ecocardiograma allí mismo, en mi habitación. Los resultados mostraban algo que él no podía explicar. Mi función cardíaca había mejorado dramáticamente de la noche a la mañana. Las arritmias habían desaparecido. Las zonas de tejido dañado parecían estar funcionando mejor de lo que habían funcionado en meses. El médico se rascaba la cabeza, mirando los resultados una y otra vez. Usó palabras como anomalía, remisión espontánea, respuesta atípica, pero yo podía ver en sus ojos que estaba genuinamente desconcertado. Me preguntó si había pasado algo durante la noche, si había tomado algún medicamento adicional, si alguien me había visitado. Yo no sabía cómo responder. ¿Cómo le explicas a un médico que tu hijo muerto te visitó a través de un tablet que debería estar sin batería? ¿Cómo le cuentas sobre una mano en tu hombro que no pertenecía a ningún cuerpo visible? Le dije que había tenido una buena noche, que había dormido mejor que en semanas. No era una mentira completa, aunque tampoco era toda la verdad. El médico ordenó más pruebas. Quería monitorearme durante varios días más para asegurarse de que esta mejoría era estable y no solo un pico temporal antes de un colapso final. Pero con cada día que pasaba, los resultados eran mejores. Mi corazón no solo se había estabilizado, sino que parecía estar sanando de maneras que contradecían todo pronóstico médico. Chiara llegó al hospital el lunes de Pascua. Cuando entró a mi habitación y me vio sentado en la cama, desayunando como si nada, con las mejillas rosadas y el monitor cardíaco mostrando un ritmo saludable, se detuvo en seco. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro antes de que pudiera decir una palabra. Se acercó corriendo y me abrazó con una fuerza que me dolió un poco, pero que agradecí profundamente. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Le conté todo a Chiara. Le conté sobre el tablet, sobre el video de Luca, sobre el perfume de rosas y la mano en mi hombro. Le mostré el dispositivo, pero cuando intenté encontrar el video, no había nada. La memoria del tablet estaba completamente vacía. Más aún, cuando lo examinó uno de los técnicos del hospital por petición mía, descubrió que el aparato estaba dañado internamente. El circuito de la batería estaba quemado, y según el técnico, no había manera de que ese dispositivo hubiera podido encenderse, mucho menos funcionar con la intensidad que yo describía. Pero Chiara no necesitaba pruebas técnicas. Ella había visto la transformación en mí, y eso era suficiente para ella. Me recordó las palabras de Carlo en Asís sobre la Pascua y la señal de Luca. Me recordó que yo había sido escéptico, que había resistido cada intento de abrirme a la posibilidad de algo más allá de lo material. Y ahora, cuando había estado más cerca de la muerte que nunca, cuando mi sistema de creencias había sido puesto a prueba de la manera más brutal posible, algo había atravesado el velo de mi incredulidad. Los médicos me mantuvieron en observación durante 2 semanas más. No porque estuviera mal, sino porque estaban fascinados por mi recuperación y querían documentarla exhaustivamente. Se realizaron múltiples estudios, consultas con especialistas de otras ciudades, revisiones de mi historial médico completo. Todos llegaban a la misma conclusión. No había explicación médica para lo que había sucedido. Mi corazón había estado al borde del colapso total y de repente funcionaba con una eficiencia que no había mostrado en años. Un cardiólogo joven que era particularmente persistente en buscar respuestas me preguntó directamente si creía en milagros. Le dije que hasta hacía 2 semanas no creía en nada que no pudiera ser medido, programado o explicado por las leyes de la física. Le dije que había pasado 89 años construyendo un sistema de comprensión del mundo basado únicamente en la lógica y la razón, y que en una sola noche ese sistema entero había colapsado, pero en lugar de sentirme perdido, me sentía finalmente encontrado. Me dieron el alta a mediados de abril. Chiara insistió en que me quedara con ella en Roma durante mi recuperación, pero yo quería regresar a Turín.
Necesitaba volver a mi apartamento, a ese lugar donde había construido y destruido mi vida, donde había criado a Luca y donde lo había perdido. Pero esta vez regresaba diferente. Regresaba como alguien que finalmente entendía que la vida es mucho más que algoritmos y sistemas, que hay dimensiones de la existencia que ninguna computadora puede procesar. Las primeras semanas en casa fueron extrañas. Todo se veía igual físicamente, pero yo lo percibía de manera completamente diferente. Los objetos que había ignorado durante años ahora captaban mi atención. Encontré una caja en el armario con cosas de Luca que mi esposa había guardado y que yo nunca había tenido el coraje de abrir. Dentro había fotografías, dibujos que había hecho de niño, partituras de las piezas de piano que solía tocar. La revisé con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de culpa paralizante, sino de gratitud por haber tenido esos años con él, por imperfectos que hubieran sido. También encontré el viejo piano que había pertenecido a Luca, arrumbado en una esquina y cubierto con una sábana. No lo habíamos vendido porque mi esposa se había negado rotundamente, aunque yo había insistido en deshacernos de él después de su muerte. Quité la sábana y abrí la tapa. Las teclas estaban amarillentas y algunas desafinadas, pero cuando las toqué suavemente, produjeron sonidos que me transportaron décadas atrás, a cuando Luca practicaba todas las tardes después de la escuela. Empecé a frecuentar la iglesia de mi barrio, algo que nunca había hecho excepto para bodas y funerales. No sabía bien cómo rezar, no entendía todas las liturgias, pero me gustaba estar ahí, en ese espacio de silencio y contemplación. Hablaba con el párroco, un sacerdote mayor que escuchaba mi historia con paciencia y sin juicio. Le conté sobre Carlo Acutis, sobre el encuentro en Asís, sobre lo que había experimentado en el hospital. Él me habló sobre los santos, sobre cómo Dios trabaja de maneras que trascienden nuestra comprensión, sobre cómo el amor nunca muere realmente. Contacté con algunos de los viejos amigos de Luca, personas que yo había despreciado cuando estaba vivo porque pensaba que lo distraían de sus responsabilidades. Les pedí que me hablaran de él, que me contaran historias que yo no conocía, y descubrí a un Luca que yo nunca había permitido ver. Alguien generoso, divertido, apasionado, profundamente talentoso. Sus amigos me mostraron videos de presentaciones que había hecho en pequeños bares y cafés, tocando ese piano que yo había considerado un desperdicio de tiempo. Era brillante. Era absolutamente brillante, y yo había estado demasiado ciego por mi arrogancia para verlo. Una tarde, recibí la visita de una mujer joven que me dijo que había sido novia de Luca durante sus últimos meses de vida. Era la chica que yo había visto llorar en el funeral, aunque entonces no sabía quién era. Me contó que Luca le había hablado mucho de mí, de lo difícil que era nuestra relación, pero de lo mucho que él me admiraba a pesar de todo. Me dijo que Luca había querido seguir intentando tender puentes conmigo, que tenía planes de visitarme después de terminar un proyecto musical importante. Pero el accidente había llegado primero. Esa conversación me destrozó y me sanó al mismo tiempo. Saber que Luca todavía pensaba en mí, que a pesar de todo no me había borrado completamente de su vida, era un regalo que no merecía, pero que agradecía profundamente. La chica me dejó una memoria USB con grabaciones de música que Luca había compuesto, piezas originales que nunca llegó a publicar. Esa noche las escuché todas, llorando pero también sonriendo, reconociendo en cada nota la sensibilidad y el talento que yo había intentado sofocar. Empecé a investigar más sobre Carlo Acutis. Leí su biografía, estudié su vida, entendí por qué este joven había tocado los corazones de tantas personas alrededor del mundo. Él había usado la tecnología, esa misma tecnología que yo había adorado como si fuera una religión, pero la había usado con un propósito completamente diferente. Para Carlo, las computadoras y el Internet no eran fines en sí mismos, sino herramientas para conectar a las personas con algo más grande, con lo divino, con el amor que trasciende toda lógica. Me di cuenta de que mi encuentro con Carlo no había sido casualidad. Él había sido enviado específicamente a mí, a un ingeniero obstinado que creía que tenía todas las respuestas, para mostrarme que las preguntas más importantes de la vida no tienen respuestas en ningún manual técnico. Que el amor, el perdón, la reconciliación,
No son problemas a resolver, sino misterios a vivir. Los meses pasaron y mi salud continuó siendo inexplicablemente buena. Los chequeos regulares con mi cardiólogo mostraban una función cardíaca que él describía como propia de alguien 20 años más joven. Me miraba con una mezcla de fascinación científica y rendición ante lo inexplicable. Una vez me confesó que en toda su carrera nunca había visto algo así, y que mi caso había cambiado su perspectiva sobre los límites de la medicina. Empecé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida: voluntariado. La iglesia de mi barrio tenía un programa para visitar a ancianos en residencias y hospitales, y yo me ofrecí para participar. Pasaba mis tardes hablando con personas que estaban donde yo había estado, solos, asustados, enfrentando el final de sus vidas con regrets y culpas acumuladas. Les contaba mi historia, adaptándola según lo que sentía que cada persona necesitaba escuchar. Algunos me miraban con escepticismo, otros con lágrimas, pero todos agradecían que alguien los escuchara sin juzgar. Un día, mientras visitaba un hospital en las afueras de Turín, conocí a un hombre de mi edad que estaba muriendo de cáncer. Era ingeniero como yo, y cuando empezamos a hablar, descubrí que compartíamos historias similares: hijos alejados, relaciones rotas por orgullo y control, arrepentimientos que pesaban más que cualquier logro profesional. Le conté sobre Carlo, sobre Luca, sobre esa noche de Pascua en el hospital de Monza. Al principio escuchó con la misma actitud escéptica que yo habría tenido un año atrás, pero algo en mi forma de contar la historia, o quizás algo que él necesitaba desesperadamente creer, hizo que sus defensas cayeran. Me pidió que lo ayudara a contactar a su hija, con quien no hablaba desde hacía 15 años. Le ayudé a escribir una carta, eligiendo cada palabra con cuidado, evitando las justificaciones y los orgullos que habían destruido mi relación con Luca. La hija respondió. Vino a visitarlo. Yo me retiré discretamente cuando se encontraron, pero pude ver a través de la ventana de la habitación cómo se abrazaban, cómo lloraban juntos, cómo el tiempo y el rencor se disolvían en ese abrazo. El hombre murió 2 semanas después, pero murió en paz, reconciliado, amado. Y yo sentí que de alguna manera, Luca estaba ahí, trabajando a través de mí para sanar lo que yo no pude sanar en vida. Celebré mi 90º cumpleaños en septiembre de 2026, rodeado de gente que nunca hubiera imaginado que estarían ahí. Chiara y su familia vinieron desde Roma. Los amigos de Luca, que se habían convertido en mis amigos también. El párroco de mi iglesia. Algunos de los ancianos que había conocido en mis voluntariados. Era una celebración pequeña pero llena de vida, tan diferente de los cumpleaños solitarios que había pasado durante décadas. Chiara me regaló algo especial ese día, un medallón con la imagen de Carlo Acutis. Dentro había una pequeña reliquia, un trozo de tela que había tocado su cuerpo durante la beatificación. Me lo puse inmediatamente y no me lo he quitado desde entonces. Es un recordatorio constante de que hay fuerzas en este universo que operan más allá de nuestra comprensión, que el amor es más fuerte que la muerte, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Una noche, sentado en mi apartamento, con el medallón de Carlo alrededor de mi cuello y escuchando las composiciones de Luca en mi computadora, tuve una revelación final. Entendí que mi vida no había sido desperdiciada, a pesar de todos mis errores. Cada experiencia, cada fracaso, cada momento de dolor, me había llevado exactamente al punto donde necesitaba estar para recibir ese milagro en el hospital de Monza. Si hubiera sido un hombre de fe desde el principio, si nunca hubiera construido esas murallas de lógica y control, quizás el mensaje de Carlo y de Luca no habría tenido el mismo impacto. Pero porque yo era quien era, porque había sido tan obstinado en mi materialismo, la transformación era mucho más profunda, más completa. Entendí lo que Carlo había querido decir sobre la reconciliación, siendo el código que yo necesitaba descifrar. No era un código en el sentido informático, no era algo que pudiera programarse o calcularse. Era el código del corazón humano, ese lenguaje misterioso del amor que trasciende toda lógica, pero que es la única cosa que realmente importa al final del día. Y entendí lo que significaba que Luca hubiera resucitado, como Cristo. No era una resurrección física en el sentido literal,
aunque quién sabe qué es posible en las dimensiones que no alcanzamos a comprender. Era una resurrección dentro de mí. El Luca que yo había matado con mi control y mi arrogancia, el Luca que yo había enterrado no solo en ese cementerio, sino en lo más profundo de mi psique, había vuelto a la vida. Vivía ahora en cada acto de amor que yo realizaba, en cada momento de conexión genuina con otra persona, en cada vez que elegía la humildad sobre el orgullo. Y yo también había resucitado. El Alessandro de hielo, el ingeniero que creía tener todas las respuestas. Ese Alessandro murió en algún momento de esa Pascua de 2026. En su lugar, nació un Alessandro diferente. Uno que todavía lleva las cicatrices de sus errores, pero que ha aprendido que las cicatrices son evidencia de sanación, no de destrucción permanente. Hoy, mientras te cuento esta historia, mientras busco las palabras para transmitir algo que en muchos sentidos trasciende el lenguaje, sé que mi tiempo en este mundo probablemente no sea muy largo. Tengo 90 años pronto, y aunque mi corazón funciona milagrosamente bien, el resto de mi cuerpo muestra su edad. Pero no tengo miedo. La muerte ya no es un servidor que se apaga, sino una transición, un cambio de estado, un paso hacia algo que no puedo programar, pero en lo que ahora creo profundamente. Visito Asís cada pocos meses. Voy al santuario de Carlo y paso horas ahí, a veces rezando en la manera torpe de alguien que todavía está aprendiendo, a veces simplemente sentado en ese mismo banco de piedra donde todo comenzó. Nunca he vuelto a ver a Carlo físicamente, pero siento su presencia. Siento que está ahí, junto con Luca, junto con todos los que nos han precedido en ese viaje hacia lo desconocido. La última vez que estuve ahí, una chica joven se me acercó. Tendría unos 15 años, la misma edad que tenía Carlo cuando murió. Llevaba una mochila con parches de bandas de música y un teléfono en la mano. Me preguntó si yo era el señor que había experimentado un milagro de Carlo Acutis. Me sorprendió que me conociera, pero aparentemente Chiara había compartido mi historia en algunos grupos de oración y se había difundido de maneras que yo no imaginaba. La chica me contó que también tenía problemas con su padre, que él no entendía sus sueños, que la controlaba de maneras que la estaban asfixiando. Me preguntó qué podía hacer, cómo podía hacer que su padre la viera realmente. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije que hablara con él desde el corazón, pero también que tuviera paciencia, porque a veces los padres están tan atrapados en sus propios miedos y fracasos que no pueden ver lo que tienen frente a ellos. Le dije que rezara, no solo por cambiar a su padre, sino por tener la fuerza para amarle a pesar de sus limitaciones. Y le dije que nunca, nunca perdiera la esperanza, porque los milagros existen, incluso los milagros de último momento. Cuando la chica se fue, me quedé pensando en esa conversación. Pensé en cómo Luca podría haber sido esa chica, buscando consejos de alguien que entendiera su situación. Y pensé en cómo yo era ahora esa persona que podía ofrecer comprensión, no desde la arrogancia de quien cree tener las respuestas, sino desde la humildad de quien ha fallado y ha sido perdonado. Si has llegado hasta aquí en mi relato, si has escuchado esta historia de un viejo ingeniero que tardó 9 décadas en entender lo que realmente importa, déjame decirte algo importante. No importa cuán lejos hayas ido por el camino equivocado. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuántas relaciones hayas dañado con tu orgullo o tu miedo o tu control. Nunca es demasiado tarde para la reconciliación. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre la lógica. Carlo Acutis me enseñó que la muerte es solo una mudanza de servidor, como él mismo decía en vida. Nuestros datos, nuestras memorias, nuestra esencia, no se pierde, solo cambia de formato, de plataforma. Y en ese nuevo sistema operativo, las únicas variables que realmente importan son cuánto amamos y cuánto nos permitimos ser amados. Luca me envió esa señal que Carlo prometió, no porque yo lo mereciera, sino porque el amor trasciende los méritos. Me dio el regalo del perdón que yo no había sabido pedir en vida. Y ese perdón me liberó de una prisión de 40 años. Me permitió vivir mis últimos años no como un fantasma habitando un cuerpo, sino como un ser humano completo, capaz de dar y recibir amor sin las barreras que yo mismo había construido. Si tú estás cargando el peso de un adiós no dicho, de una culpa que te consume, de una relación rota por orgullo o miedo,
Déjame decirte que hay esperanza. Mira la pantalla de tu propia alma, ese monitor interno donde corren los programas que realmente definen quién eres. El código del amor está ahí, esperando ser activado. El parche de la reconciliación está disponible para descarga. Y el programador que hizo todo esto posible, ya sea que lo llames Dios, el universo o simplemente el misterio de la existencia, está enviando señales constantemente. Solo necesitas abrirte a recibirlas. Solo necesitas estar dispuesto a dejar que tu sistema operativo sea actualizado, incluso si eso significa abandonar la ilusión de control que has construido durante tu vida. Solo necesitas dar ese primer paso hacia el perdón, ya sea perdonar a otros o perdonarte a ti mismo. Carlo Acutis vivió solo 15 años en este plano, pero en ese tiempo entendió algo que a mí me tomó 89 años aprender, que somos peregrinos de camino a casa, que esta vida es solo un tutorial para algo mucho más grande, que la Eucaristía, como él decía, es nuestra autopista al cielo, y que el amor, expresado en cada pequeña acción, en cada momento de conexión genuina, es el único algoritmo que realmente vale la pena ejecutar. Yo, Alessandro, ingeniero jubilado, padre fracasado que encontró redención, testigo de un milagro que desafía toda lógica, te digo que creas. Cree en lo imposible, cree en la reconciliación, cree en que los muertos no están tan muertos como pensamos, en que el amor construye puentes entre dimensiones que ni siquiera sabemos que existen. Creen que un joven de 15 años que murió hace 2 décadas puede aparecer en un banco de Asís para cambiar tu vida. Creen que tu hijo puede enviarte un mensaje desde más allá del velo, usando tecnología que no debería funcionar, pero que funciona porque el amor encuentra siempre el camino. No esperes a estar en una cama de hospital, con el monitor cardíaco marcando tus últimos latidos, para abrir tu corazón a estas posibilidades. No desperdices décadas como yo lo hice, atrapado en la prisión de tu propia certeza. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla encerrado en algoritmos que nunca capturarán la esencia de lo que significa ser humano. Y si alguna vez te encuentras en Asís, ve al santuario de Carlo. Siéntate en ese banco de piedra, abre tu laptop, tu teléfono, tu corazón, y espera. Porque nunca sabes cuándo un joven con un moletón deportivo y una sonrisa que atraviesa el tiempo te dirá exactamente lo que necesitas escuchar para cambiar el curso de tu existencia. Mi sistema está aprendiendo a ejecutar nuevos programas ahora, programas de amor, de perdón, de gratitud. El código está siendo reescrito línea por línea, y aunque el proceso es lento y a veces doloroso, es también liberador de maneras que nunca imaginé posibles. Cada día es una nueva compilación, cada interacción es una nueva función, cada acto de amor es una nueva variable que suma al resultado final. Y ese resultado final, cuando finalmente cierre los ojos por última vez y mi corazón deje de latir definitivamente, no será un sistema apagado, sino un sistema transformado. Será el momento en que finalmente me reuniré con Luca, no en la culpa, sino en la plenitud, no en el arrepentimiento, sino en la celebración de lo que fuimos y lo que podemos ser juntos en esa dimensión donde Carlo nos espera con su laptop y su sonrisa eterna. Hasta entonces, seguiré viviendo cada día como un regalo inmerecido, como un milagro extendido, como una oportunidad de reparar en otros lo que no pude reparar en mi propia familia. Seguiré contando esta historia a quien quiera escucharla, porque las historias de transformación son semillas que pueden germinar en corazones que creían estar secos. Y seguiré mirando el tablet donde vi a Luca aquella noche de Pascua, aunque ahora esté completamente inservible según los técnicos. Lo guardo en un cajón junto con el medallón de Carlo que llevo siempre al cuello. Son mis reliquias personales, mis evidencias de que lo imposible sucede, de que el amor nunca muere, de que la reconciliación siempre es posible mientras hay vida en nuestros pulmones y latidos en nuestro corazón. Carlo Acutis me reveló que mi hijo resucitó, como Cristo, y en esa resurrección yo también resucité. 2 resurrecciones conectadas por un hilo de amor, que ni el tiempo ni la muerte pudieron romper. Esa es mi historia, esa es mi verdad. Y si tú también necesitas resucitar de alguna muerte interna que has estado cargando,
Solo tienes que estar dispuesto a recibir el milagro que ya está esperándote, a un clic de distancia de tu corazón. Gracias por escuchar a este viejo que tardó demasiado en aprender lo que siempre estuvo frente a él. Que Carlo interceda por ti, que encuentres tu propia reconciliación y que cuando llegue tu Pascua personal, estés listo para recibir la señal que cambiará todo. Porque te prometo, con cada latido de este corazón milagrosamente sanado, que vale la pena creer. Vale absolutamente la pena.